mis culpas se lavó con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió que a mis culpas se lavó con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Un día te veremos, Señor. Solo podemos imaginar ese día. Muy buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga, hermanas en especial, lunes de Ministerio de Damas, pero si algún hermano nos ve, también bienvenido, hermano, hermana, también queremos juntos adorar a nuestro Señor en este lunes 27 de julio del 2020 y vamos a adorar a este Dios que envió a su Hijo, como dice este canto que escuchábamos y tal vez por dentro lo estábamos entonando, por las llagas de Jesús. Así que vamos a glorificar a Jesucristo
el que dio su vida por nosotros, y como decía también en el último párrafo del himno, dice que un día le veremos, y ese día muy pronto sucederá. Así que vamos a concentrarnos para glorificar, bendecir el nombre del Señor, pero también seguir preparándonos en esta vida en el cual tenemos. Así que después de este saludo que les saludamos desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Ciudad Madero, Tamaulipas, bienvenidos hermanos, hermanas. Vamos a tener el llamamiento a la adoración que lo encontramos en el Salmo número 148. Vamos a leer los versículos 5, 12 y 13 y vamos a nuevamente a disponernos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Y la pregunta que hacemos cada vez que nos reunimos, ¿por qué alabar el nombre del Señor? Este pasaje nos invita a conocer el porqué. Vamos a leerlo juntos, dice de esta manera: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Amén. Amén. ¿Por qué hay que alabar al Señor? Porque Él mandó y fueron creadas todas las cosas. Así que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador. Así que dispongámonos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Vamos a invocar el nombre de Dios para que sea Él quien nos dirija y nos guíe en esta hora. Bendito Dios, nuevamente gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta tarde de lunes para seguir bendiciendo tu nombre, para seguir exaltando, Señor, tu nombre por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de conectarnos contigo. Y Señor, gracias te damos por la vida de tu iglesia, de nuestras hermanas, que también desde sus hogares están listas para adorarte, pero también están listas para recibir tu palabra en esta hora. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dirija en nuestro orden que tenemos. Y Señor, y no mires lo imperfecto, sino mires nuestro corazón y con la intención con que hacemos este tiempo de devocional, y lo hacemos de todo corazón reconociendo que tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador. En tus manos nos ponemos, invocamos tu nombre para que nos dirijas en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno hermoso estos lunes del mes de julio. Estamos estudiando el tema acerca mantente alerta. Es un pasaje que lo hemos venido estudiando en Mateo capítulo 25 acerca de la parábola de las 10 vírgenes que tiene que ver con la espera de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a entonar un himno que va relacionado con nuestro tema. El himno Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Número 218, si tienes tu himnario o en la pantalla aparece. Vamos a cantarlo juntos, hermanas, y vamos a entonar este himno con esa confianza que Cristo pronto viene y debemos esperarlo día a día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Y no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré.
Cristo volverá. Dice la palabra del Señor allá en Génesis 49, 18, tu salvación esperaré, oh Jehová. Esa es la promesa del Señor, que Cristo pronto viene y debemos estar preparados, amadas hermanas. Vamos a tener la lectura de la Biblia en esta hora en Mateo capítulo número 25, el pasaje que hemos venido estudiando en este mes, Mateo 25, y vamos a leer el versículo 6 y luego del 10 al 13. Vamos a leerlo, Mateo 25, versículo número 6 y luego del 10 al 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vino también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esta es palabra del Señor. Y miren, quiero enfatizar el versículo número 11. Dice la palabra: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor les dijo: no os conozco. Mantente alerta es nuestra serie que estamos cerrando hoy, en este día, en este lunes del mes de julio. Y nuestro subtema de hoy es una advertencia. Una advertencia. Y quisiera que, si te lo pudieras aprender el texto de Mateo 25, 13, lo puedes hacer, hermano. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si pudiéramos aprenderlo ahí en sus hogares, pudieses aprenderlo hoy en la tarde, noche, mañana, que este texto sea un texto que nunca lo olvides. Nuestro texto clave de hoy: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una advertencia es nuestro tema de hoy. Un joven manejaba con su auto lujoso en una carretera donde había mucha confianza para el conductor. Pero en esa carretera había un anuncio, había un letrero, y en ese letrero decía: regresa porque no hay paso. El joven ve el letrero, ve el anuncio, pero lo ignora. Y en ese momento el joven acelera más su auto. Llegando el joven a una curva muy cerrada, se dio cuenta que el río se había llevado el puente y ya no pudo frenar, ya no pudo hacer nada. De manera que el auto, juntamente con el joven conductor, cayeron al agua. El auto se hundió. El joven alcanzó a salir, pero el susto que se llevó para toda su vida jamás lo podrá olvidar. Y todo por no hacer caso la señal, el anuncio que le estaba diciendo: alerta, hay peligro. En muchas ocasiones, amados hermanos, nos sucede lo mismo que este joven. Estamos ante la palabra del Señor, ante muchas advertencias, y muchas ocasiones pasamos por alto lo que el Señor nos advierte, y luego caemos en situaciones difíciles y que luego ya andamos buscando cómo salir de estas situaciones. Pero hoy el Señor nos advierte algo importante que no debemos dejar pasar por alto. Hoy el Señor nos está anunciando, no en un letrero, no en una lámina, no en un cartón allá en la calle,
sino en la palabra de Dios misma, que es la Biblia, y esta advertencia es la venida del Señor. De manera que el Señor en su palabra siempre manifiesta su propósito especial en nuestras vidas. Pero hoy en especial, ¿qué es lo que el Señor nos sigue advirtiendo? ¿Y para qué nos advierte el Señor la palabra? Veamos qué es lo que nos advierte el Señor y para qué nos advierte. Pero antes, hagamos una oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos das el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra, que es nuestra única regla de fe y práctica. Pedimos que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sea que nos hable, nos enseñe, nos exhorte y nos guíe, y nos haga que nuestro corazón reciba tu palabra, pero también te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo siempre manifestó en su propósito eterno su palabra para nosotros, nos pone señales para nuestras vidas, y cada enseñanza que Jesús dio a sus discípulos, dio a la gente en su momento, es palabra para nosotros hoy día. Anoche estaba viendo algunos videos de algunos predicadores donde tenemos que estudiar bien nosotros como pastores la interpretación de la palabra correctamente. Estaba viendo algunos videos por ahí de algunos predicadores y me llama la atención que en uno de los que estaban predicando, aclarando, no es la iglesia presbiteriana, son otras denominaciones, pero me llamó la atención cuando vi en el nombre del tema que estaban hablando. Decía, el diezmo no es de Dios. Y entonces yo le puse y empecé a escucharlo y bueno, decía, el diezmo es del Antiguo Testamento, ya no es el Nuevo Testamento, por lo tanto no hay o no debe de haber diezmos en nuestros tiempos porque el Antiguo Testamento se acabó. Y entonces yo me quedé pensando y la pregunta es, entonces la Biblia ¿lo podemos usar del Nuevo Testamento solamente para acá hoy día? Absolutamente no. La Biblia es palabra de Dios. Desde Génesis capítulo 1, Dios le dio su palabra al pueblo de Israel, pero recordemos que a través de la muerte de Cristo, nosotros somos ahora el Israel espiritual. Es decir, toda palabra de Dios, desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis, es palabra para nosotros, es palabra para todos y es palabra que sigue viva, porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. De manera entonces, todo lo que el Señor habló en su momento, en su tiempo, con sus discípulos, con la multitud que le seguía, sigue siendo palabra para nosotros. Y el propósito es ayudarnos a discernir su voluntad y qué es lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas delante de su presencia como sus hijos. El día de hoy concluimos esta serie de estudios que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo a mantenernos alertas, a que no se acabe nuestro aceite en el Señor y que seamos diligentes. Y entonces nuestro Padre Celestial nos enseña a través de esta porción bíblica por lo menos 3 cosas para hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en este pasaje, además de lo que ya estudiamos en otros lunes? 3 cosas. Número 1, el Señor nos enseña a que vivamos despiertos día a día espiritualmente. Vivamos despiertos día a día espiritualmente. En estos tiempos nos encontramos
en la necesidad de estar más despiertos, más vigilantes que nunca en este mundo lleno de maldad. Con los acontecimientos que estamos viviendo, amados hermanos, hermanas, recordemos que el Señor no permite las cosas por permitir. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Y hoy más que nunca estamos viviendo en tiempos muy complicados, tiempo de muchas enfermedades, muchas pestes que Mateo 24 lo señaló. Estamos ya en esos tiempos finales y por lo tanto el Señor nos invita. Hoy más que nunca debemos estar despiertos día a día espiritualmente como hijos de Dios, esperando su segunda venida. Y como hijos de Dios, como hijos adoptados de Dios en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Jesucristo, recordemos que Jesucristo nos hizo hijos de luz. Y como hijos de luz debemos estar atentos a las necesidades del reino de Dios en este mundo. Es decir, que seamos sobrios, que tengamos prudencia, que tengamos la capacidad de entender la voluntad de Dios, pero también es una oportunidad en la cual el Señor nos invita a vestirnos de Cristo, a vestirnos con la coraza de fe y amor, con la esperanza de la salvación, como yelmo dice allá en 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 16. Es decir, el Señor dice, vístense como un buen soldado de Jesucristo. Incluso Timoteo también se le recomendó esto: sé un buen soldado de Jesucristo, que tengan las armas adecuadas, que tengan las armas suficientes para defenderse del enemigo y estar preparados cuando el enemigo venga. El buen soldado de Jesucristo siempre saldrá victorioso. Pero tenemos que estar despiertos día a día espiritualmente. Ahora, 4 verdades significativas que encontramos en este pasaje de Mateo capítulo 25, resumiendo el tema de hoy. Inciso A, ¿qué es lo que nos ha enseñado el pasaje? Que Jesús regresará en cualquier momento, mis amadas hermanas. Porque miren, el pasaje que leímos dice el versículo 3 y 4 que 5 mujeres fueron insensatas y 5 mujeres fueron prudentes. Las prudentes se prepararon, estaban alertas, estaban ahí con esa advertencia, lo tomaron en serio y se prepararon. Pero dice el versículo 5, aún ya estando preparadas, aún estando las otras 5 entre comillas preparadas, el esposo se tardó. Ellas pensaron tal vez en su momento que ahí va a llegar el esposo inmediatamente. Pero dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero el versículo que leímos, el 6 en primer lugar, dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Llama la atención la hora: a la medianoche. La mayoría de nosotros a la medianoche ya está todo el mundo dormido. A menos los jóvenes hoy día siguen con sus teléfonos, ¿verdad? A las 3 de la mañana, madrugan, etc. Pero la mayoría de la gente a medianoche están dormidos. Ahora, el horario que pone aquí el escritor sagrado no es por poner cualquier horario. Es decir, que debemos estar preparados porque el Señor regresará en cualquier momento, en cualquier hora. Por eso lo refuerza el versículo 13. Dice, velad, estén despiertos espiritualmente, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces Jesús lo que nos enseña, el inciso A, es que regresará en cualquier momento. Y que nadie podrá decir, es que yo no supe,
Nadie me habló de la segunda venida de Cristo. Todo lo que estamos estudiando, todos estos acontecimientos, problemas, pruebas, pandemias, son señales del retorno de Jesucristo. Por eso el himno que cantábamos dice, si yo estoy preparado, entonces yo solo espero ese día cuando Cristo venga. No importa si viene de noche, de la mañana, en la tarde. Si yo estoy preparado, dice el himno que entonábamos, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá para que el Señor me lleve a su reino celestial. ¿Qué es lo otro que nos enseña en este pasaje? Aquí está lo que les acabo de comentar, inciso B. Estar listos para recibir al Señor en el gozoso momento de su regreso. Debemos de estar listos para recibir a nuestro Señor. Estas mujeres, dice la palabra, 5 estuvieron listas con sus aceites. Prendieron sus lámparas. Vamos a poner un horario desde las 8 de la noche. Pero los que no se prepararon con sus aceites, para las 12 de medianoche se les acabó. Ya no tenían con qué alumbrarse. Pero las 5 prudentes no solamente llenaron sus lámparas de aceite, sino que llevaron aún más extra, sabiendo que en cualquier momento se les podía acabar, pero ellas iban preparadas. De manera entonces, lo que encontramos en este segundo inciso, lo que el Señor dice es que debemos estar listos, preparados, hermanas, hermanos. Cada día debemos de prepararnos. ¿Y cómo llenar nuestro aceite en nuestras vidas? Que el Espíritu Santo le demos lugar en nuestro corazón para que nos siga ayudando, preparando y sobre todo que nos siga enseñando de su palabra. ¿Qué más encontramos en este pasaje? Resumiendo, inciso C, que la salvación es personal. Cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones, y si hemos recibido el regalo de la salvación, ha sido por la gracia de Dios. En otras palabras, no descuides tu salvación. La salvación es personal. No porque el esposo, la esposa es creyente, vamos a ir con Dios todos. No porque los papás son creyentes, los hijos medio creyentes, pero no existe medio creyente, es creyente o no creyente. Pero muchas veces decimos o dicen, hemos escuchado, los hijos dicen, mis papás son creyentes, yo también me voy al cielo. No, la salvación es personal. Aquí fue el llamado del Señor de 10 mujeres. Pero miren, 5 se descuidaron, se quedaron, porque dice la palabra del Señor en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, que se les acabó su aceite, diciendo, Señor, ábrenos. Nos tardamos más porque tuvimos que buscar más aceite, no nos preparamos con tiempo, pero cuando llegaron al frente del esposo, les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ellas pensaron que iban a entrar, iban a ver al esposo, pero el Señor les dijo, no los conozco, porque los míos son los que se prepararon, los que respondieron a mi llamado. Así que la salvación es personal. Cada uno de nosotros somos responsables del llamado de Dios, ¿sí? Es decir, si ha sido usted salva, hermana, es por la gracia de Dios, pero tiene que seguir preparándose día a día. ¿Cómo? El inciso D, estar preparados espiritualmente, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también invitó a la iglesia en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, les dice, sean llenos del Espíritu Santo, para cuando vengan los momentos de prueba,
para cuando vengan los momentos de dificultades y sean probada nuestra fe, sea probada su paciencia, sea probada su testimonio, puedan salir adelante. Pero todo eso requiere, hermanas, como lo hemos mencionado en este primer punto, debemos estar despiertos espiritualmente día a día y de esa manera estar preparados. Dice, velad, despiertos espiritualmente. Cuando yo era niño, leía este texto, yo decía, bueno, el Señor nos dice velad porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor. Uno de niño, ¿verdad? Se imagina tantas cosas y luego pensábamos, cuando éramos niños en lo particular, yo decía, Señor, pero no voy a aguantar toda la noche estar despierto para esperarte. Claro, Dios en su gracia lo que nos habla es de una manera espiritual. Si el Señor viene de noche y estamos dormidos, la Biblia dice, con voz de trompeta nos despertará e iremos con Él. Pero siempre y cuando, si estamos preparados espiritualmente. Ahora, ¿qué más nos enseña el pasaje? Vivamos despiertos día a día espiritualmente, pero encontramos una segunda razón. Número 2, hay una advertencia. ¿Cuál es? La batalla de cada día. Hay una batalla de cada día. Juan capítulo 10, cuando leemos el contexto de Jesús, el buen pastor, llegamos a encontrar un versículo que dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. De ahí comenzamos a ver que hay una guerra espiritual. Incluso el apóstol Pablo también lo menciona. Pero entonces debemos de tener algo claro. Siempre vamos a tener luchas y pruebas, pero vamos a encontrar la fortaleza espiritual por medio de ¿qué creen? Por medio de la palabra, el alimento diario que nosotros podemos tener. La palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. De manera cuando tengamos batallas, luchas espirituales, el alimento que tenemos en nuestras manos, que tenemos en nuestro corazón, que tenemos en nuestra mente, nos va a ayudar, hermanos, hermanas, a tener la fortaleza espiritual. La oración es otro medio que el Señor nos da para darnos fortaleza, para que nuestra mente y corazón estén llenos de la plenitud de Cristo y podamos soportar cualquier situación que se nos venga en este mundo. Por ello, analicemos, amadas hermanas, a la luz de la palabra. La Biblia no nos trae condenación, no nos trae alejamiento de Dios, al contrario, la Biblia nos invita a acercarnos a Dios. Dios ya ha puesto todo, podemos decirlo de esta manera, Dios nos ha dado ya en charola de plata sus bendiciones, solamente nosotros tenemos que acudir, nosotros somos los que tenemos que dar ese paso. Por el contrario, el Señor nos puede decir, no os conozco. La palabra del Señor no es para traernos condenación, no para culparnos, no es para alejarnos de su presencia. Al contrario, si fuera así, lo hubiera hecho desde un principio. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra, el mismo Dios, cuando el hombre se escondió entre las ramas, entre los árboles, el mismo Dios baja para buscar a Adán y Eva y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Ahora, no es porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios es omnisciente. Dios conoce dónde estamos, qué hacemos. Pero cuando la Biblia dice, allá en Génesis capítulo 3, que Dios busca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Es decir, Dios bajando para perdonar al hombre de sus pecados.
Dios es el que busca al hombre. Dios da la iniciativa de buscar al pecador para perdonarlo por medio de Jesucristo. Por eso, la Biblia no nos trae condenación, nos trae salvación, pero sí también nos dice que si no acudimos a Cristo, hay condenación. Esta parábola que hemos leído ya en estos lunes debe servirnos para evaluar nuestras vidas, amadas hermanas y hermanos. Debe servirnos también para encaminarnos a Cristo. Debe de servirnos para que nos dejemos restaurar por la persona de Jesucristo y también del Espíritu Santo, para que andemos en el Señor de una manera firmes y constantes. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, llegan y habitan entre nosotros para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Y es así como la iglesia va a reconocer al esposo, y es así como el esposo va a reconocer a su iglesia, entregando nuestras vidas a Jesucristo, y que nosotros caminemos día a día, aún en las batallas espirituales, con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si nosotros dejamos que el Espíritu cambie nuestra vida, cambie nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra mala manera de pensar o nuestras malas actitudes, entonces el esposo reconocerá a su iglesia. Eso es lo que dice Juan 13:35. Si nosotros tenemos un cambio de vida, dice, en esto reconocerán que sois discípulos míos. Miren, en esto reconocerán. No dice el Señor, en esto te reconoceré, doble bendición. El Señor te va a reconocer primero que eres su hijo, eres su discípulo, pero también la bendición es que la gente que te rodea te reconocerá que eres hijo de Dios con tus acciones buenas. Porque la gente siempre te va a mirar a ti, y más si la gente sabe que eres creyente o asistes en una iglesia, siempre vas a estar a la vista de todos. Y qué mejor es dar buen testimonio, porque qué vergüenza será si alguien dice, y eso que va a la iglesia, y eso que según ella cree en Cristo, y mira cómo hablas, de aquí se oye sus gritos desde su casa, cómo les grita a sus niños, cómo les grita a sus hijos, cómo se porta esa mujer, y eso que es creyente, ¿qué vas a provocar? Que la gente nunca se acerque a Cristo. Porque hay gente que va a decir, yo por eso no voy, porque miren, si ella actúa así y es creyente, ¿qué les estarán enseñando? Y entonces, pero si ven un cambio de actitud en su vida, hermana, no solamente los de afuera, primero los de adentro, tu casa, tu familia, tus hijos, si ven un cambio en tu corazón, y después la demás gente, pero sobre todo, que Dios vea realmente ese cambio de vida que llevas. Estás entonces preparada con tu aceite. ¿Qué te va a decir el Señor? Lo que el Señor dijo en Mateo 25, versículos 34. Venid benditos de mi Padre. Esto es interesante, mis amadas hermanas. ¿Qué les dijo Jesucristo en el pasaje de Mateo 25? Versículo 12, aquellas que no se prepararon, les dijo, de cierto os digo que no os conozco, pero en el versículo 34, a los que sí se prepararon, miren lo que les dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Miren, qué bendición y qué gloriosa esperanza, amada hermana,
que tú seas escogida desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero tienes que luchar día a día. Ahora, ¿por qué el punto 2 es que reconozcamos que hay una batalla cada día? Todos los días tendremos luchas, tendremos pruebas. El enemigo siempre va a estar todos los días tratando de desviarnos del camino de Dios. Incluso ahí en tu hogar, Dios va a permitir muchas cosas y va a probar tu paciencia, va a probar tu carácter, y en ese momento, en cómo reacciones, Dios va a ir examinando tu vida. ¿Sabes qué? Te falta mucho. ¿Sabes qué? Has avanzado, has cambiado, y Dios te va a estar felicitando o Dios va a estar triste conforme a tus acciones. Pero en esa batalla, por eso dice la palabra que nos da el Espíritu Santo, que nos ayude a ir cambiando, de manera que en esa lucha constante siempre tengamos la victoria en el Señor, no por nuestras propias fuerzas, y que cuando venga el esposo nos pueda decir: venid, benditos de mi Padre. Por eso, hermanas, vivamos hoy como si fuera el último día de nuestras vidas. Vivamos hoy como si Cristo regresara hoy y nos encuentre haciendo su bendita voluntad. Vivamos despiertos día a día espiritualmente. Hay una batalla cada día, no lo olvides. Pero para eso el Señor dice: mantente alerta, y te doy el Espíritu Santo para que fortalezcas tu vida, para que cada día avances. Y luego, después de esta batalla que el Señor no lo pasa por alto, número 3, nuevamente volvamos, casi similar al punto 1, pero es para reforzar nuestra vida. ¿Qué nos enseña el punto 3? Debemos estar siempre preparados, siempre preparados. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿dónde he escuchado este texto? ¿Dónde lo he visto, este mismo texto o casi similar? En el contexto de Mateo 24, cuando Jesucristo habla de las señales de la segunda venida. Mateo 24, versículo 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué en 2 capítulos casi seguiditos el Señor dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? Es una exhortación, es una invitación, y dice el Señor: alerta, deben estar siempre preparados. Nos pide que estemos siempre vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora exacta en que Jesús vendrá. Y dice la Biblia, ni aún los ángeles lo saben, solamente el Padre. Pero lo que sí nos advierte es que Él pronto viene. Así que, hermanas, no perdamos de vista esta valiosa esperanza. No perdamos de vista el premio del supremo llamamiento de Dios. No perdamos de vista el premio que espera el creyente. Que nuestra petición, hermanas, delante de nuestro Padre Celestial sea que Él nos dé de su gracia día a día, y que nos dé un corazón que esté siempre alerta y vigilante. ¿Para qué? Para que alabemos su nombre, para que le glorifiquemos, pero también para que nosotros sigamos obrando siempre el bien en este mundo, para que seamos luz en aquellas personas que necesitan ser salvadas. Pero que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos siga transformando de manera que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y que no dejemos a un lado las enseñanzas del Señor. No entremos a un segundo o último plano
en la vida espiritual, sino que siempre recordemos a nuestro Dios, que debe ser el que esté en primer lugar en nuestras vidas, y que siempre estemos dispuestos a recibir su palabra, a recibir de su gracia y caminar conforme a su bendita voluntad. Y alguien dirá: pastor, pero es que caminar bajo la voluntad de Dios es difícil. Hablamos de una lucha en el punto 2. Pero por eso el Señor nos da el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo no envió al Espíritu Santo solamente para que tengamos en mente hay un Espíritu Santo. Para eso lo envió, para guiarnos, para ayudarnos, para de manera darnos la fortaleza, y que nosotros podamos sentirnos acompañados en este transitar en este mundo. Todos los acontecimientos, amadas hermanas, nos enseñan y nos dicen: alerta, es una advertencia, la venida del Señor se acerca. Hermanas, quiero terminar en Mateo 25, versículo 30, con un versículo muy fuerte. Dice: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, al que no se preparó, al que supo tal vez de Cristo, pero no se preparó, no estuvo alerta, no tuvo ese cuidado, aunque le dieron muchas veces esta advertencia de la venida de Cristo y no se preparó. Dice el Señor: es un siervo inútil que va a ser echado en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde será ese lugar del lloro y el crujir de dientes? En el lago de fuego. Cristo pronto viene. Así que, hermanas, pidamos en oración al Padre que nos ayude a estar siempre, preparados. Pidamos en oración al Padre estar siempre preparándonos día a día en el nombre de Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Hoy es un buen momento, hermanas, para pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé la capacidad necesaria para ser llenos de Él y de esta manera estar preparados. Cristo pronto viene, pero como siempre lo hemos dicho aquí en la iglesia, cualquier situación que podamos atravesar, hoy hemos escuchado ante la pandemia muchos se han muerto. Para esas personas que ya fallecieron, esas personas, ahorita muchos estarán con el Señor o muchos estarán en la condenación. Por eso hoy hay una advertencia. Mientras vivamos, vamos a servir al Señor, busquemos al Señor, porque el día que moramos, para ese día nosotros termina nuestra vida aquí y comienza la verdadera vida. ¿Qué es lo que quieres, hermano, hermana? ¿Estar con Cristo o estar en el lago de fuego? Yo espero que tu respuesta sea estar con Cristo. Por eso, ante esta advertencia, hermanas, estemos despiertos espiritualmente, reconozcamos que hay una lucha constante día a día, pero mantengámonos alerta, preparándonos día a día, para que el Señor, cuando Él venga o cuando Él nos llame, estemos listos para estar en su presencia y que Él diga: benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. ¿Quieres entrar al gozo de tu Señor? Cambia tu vida, acepta la palabra de Dios, acepta a Jesucristo, cambia tus actitudes, que el Señor moldee tu vida y que el Señor te guíe en todo momento y que puedas estar preparada para que el Señor,
cuando Él venga, puedas entrar a su presencia. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor proteja también tu vida de cualquier situación difícil, pero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, guíe tu vida todos los días hasta que Él venga. Vamos a orar, tengamos la oración final y después tengamos la bendición de esta tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, que nos adviertes, Señor, que tú pronto vienes por tu iglesia y que nosotros debemos estar preparados día a día. No nos permita, Señor, dormirnos espiritualmente, que estemos siempre alertas, que estemos despiertos, Señor, que sepamos que hay una lucha en este mundo, pero que tu Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos guía y nos da las armas necesarias para salir victoriosos delante de tu presencia. Cuida a tu iglesia, Señor, cuida a nuestras hermanas y que tu Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas, moldeando sus corazones de manera que puedan estar listas para recibirte cuando tú regreses, Padre. Señor, en tus manos deposito la vida de mis hermanas de la iglesia, a todas las hermanas que tal vez nos estén viendo de otras iglesias, te pedimos tu bendición y podamos decir en esta hora, a través de estas acciones de tus hijas, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y ahora, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga en ustedes y en sus familias de su paz, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas, y que el Señor añada bendición sobre sus familias, y nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles a las 6 de la tarde para seguir con un tiempo de devocional al Señor. Que la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Amén.